Señor Dios nuestro, por el bautismo nos has injertado en tu Hijo Jesucristo. Tú nos has hablado en esta Eucaristía de su grandeza y de su obra de amor, por la cual Él nos reconcilió contigo. Ya que queremos seguir compartiendo su vida, cólmanos con su fuerza para que aprendamos de Él a vivir muriendo a nosotros mismos y a ser grandes sirviendo a los demás. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a iniciar con esta semana el desarrollo de las escrituras. Y el propósito de esta clase es que al final ustedes como estudiantes sea importante que ustedes descubran y puedan identificar cómo los 46 libros de la escritura hebrea llegaron a ser aceptados como canon, o sea, hace el Antiguo Testamento. También vamos a describir la transmisión de la revelación de Jesús a los apóstoles y su transmisión continua a través de la historia. Que es algo que ya ustedes han leído a lo mejor un poquito. También vamos a afirmar que la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura es muy importante que ustedes recuerden que forman parte del depósito de la fe, y eso a ustedes ya lo tienen muy bien presente porque creo que ya han leído como 3 veces en lo que va del intro para acá el Dei Verbum, ¿sí? Y escribir cómo se desarrolló el Nuevo Testamento y el canon. Entonces, a raíz de eso, vamos a ver un poquito sobre esto. Tenemos que tener presente, así como lo dice el Dei Verbum, en las escrituras, Dios se ha revelado Él a sí mismo y a su plan para nuestra salvación. Recuerden que esto lo dice Dei Verbum en su numeral número 2. En la semana anterior estuvimos viendo sobre en la semana número 2, que fue la semana sincrónica, vimos e investigaron ustedes un poco sobre hermenéutica y les comentaba que la hermenéutica era el arte de interpretar textos y que pretende encontrar cuál es el verdadero significado de las palabras, tanto de las palabras escritas como de las palabras verbales. Eso fue más o menos lo que les dije en el video. Entonces, cuando hablamos de hermenéutica bíblica, esto quiere decir que haremos un análisis textual, literario e histórico para la interpretación de aquella cita que nosotros estamos leyendo y que ustedes leyeron en Dei Verbum. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que tener en mente cuando nosotros vamos a leer a alguna cita bíblica? ¿Sí? Bueno, miren, aquí yo les pedí que hicieran un ejemplo de ustedes sobre lo que ustedes leyeron, sobre qué serían para ustedes las directrices hermenéuticas. En las escrituras, Dios se revela a sí mismo y a su plan para nuestra salvación. Eso es lo que dice Dei Verbum número 2. Entonces, cuando ustedes leen Dei Verbum, al ir leyendo, él les da unas pautas de las cosas que ustedes tienen que identificar para, para guiarse con estas directrices que son importantes. Por ejemplo, este es el mío, este es el que hicimos nosotros aquí en el CMFP, y nada más no quiere decir que tiene que ser exactamente eso, sino que son ideas porque cada versículo, cada capítulo, cada cita bíblica, posiblemente en su investigación va a requerir de diferentes factores. Por ejemplo, uno de ellos podría ser cuando ustedes están leyendo una cita bíblica, ¿cuál es la intención del autor? ¿Por qué la escribió? ¿A quién la escribió? ¿En qué momento la escribió? ¿Sí? Ahora, acuérdense que hemos visto y también se ha hablado mucho de las formas literarias desde el intro. Ok, cuando estoy leyendo esto, ¿a qué género literario pertenece? Si es histórico, si es profético, si es, no sé, hay muchísimos, si es poético, no sé, ustedes tienen que identificar. Entre las formas literarias también puede haber una crítica literaria, o sea, ¿qué significa
esas palabras para las personas de aquel momento que estaban viviendo esa situación. O sea, todos estos son las directrices de hermenéutica que yo les pedía que ustedes hicieran, son cosas o pasos que ustedes tendrían que hacer al estar haciendo un estudio de cierta cita bíblica, ¿sí? Que es lo importante. No nada más al leer la cita, nada más dejarla como tal y cual está escrita, sino analizar la cita bíblica y ver el contexto y ver en el tiempo, en el momento en que fue escrita, para quienes fue escrito. Ahora, si vemos la crítica histórica, ¿cuál era la realidad política de ese país? ¿En dónde vivían? ¿Cuál era la cultura que practicaban en ese momento? ¿Qué era para ellos en ese momento los valores importantes? ¿En qué creían? ¿Cuáles eran las leyes? ¿Sí? Me acuerdo que en la primera clase yo les saqué unos mapas para que vieran en qué áreas estaban situadas, si cerca del mar, si cerca del Mediterráneo, si cerca. ¿Por qué? Porque también es importante. De ahí ustedes pueden basarse si bebían bien, si la situación económica estaba bien, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que les puse como ejemplo para que ustedes se den una idea. Lo que ustedes hayan hecho cuando yo les pedí que siguieran las directrices hermenéuticas, cuando les explicaba qué era la hermenéutica se trata de estudiar la cita bíblica en todo lo que va de su contexto, el por qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, etcétera, todo lo que va detrás de esa cita bíblica, ¿sí? Entonces, por eso es que al principio, cuando hablábamos de todo esto, yo les pedía que tuvieran una Biblia, que tuviera una introducción y que tuviera notas al pie de página. ¿Por qué? Porque eso les van a ayudar a ustedes para darse una idea cuando ustedes están leyendo las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Bueno. Espero que con esto, y hace ratito una compañera tenía preguntas, le haya quedado un poquito más claro sobre esto. Bueno, hoy vamos a ver sobre la división de las escrituras y que se divide en la siguiente manera. Fátima, dígame usted. Gracias, María Antonia. Disculpa la pausa. Hermenéutica, yo tenía entendido también que significa defensa. ¿Es correcto o estoy equivocada? En la manera en que la estamos utilizando, no. Ah, Hermenéutica bíblica es el estudio que va a través de la cita bíblica, el investigar todos los factores para saber el motivo de por qué esa cita bíblica se escribió. ¿Sí? ok, Esa es la ah, hermenéutica bíblica que nosotros vamos a estudiar. perfecto. Lo que les comentaba al principio, porque realmente para nosotros la hermenéutica bíblica es lo que nos interesa ahorita para dar una mejor interpretación cuando nosotros vamos a leer la Biblia. Acuérdense que nosotros no somos fundamentalistas y nosotros tenemos que saber el contexto de por qué esa cita bíblica o por qué la Biblia se escribió como se escribió. Sí, Gracias. gracias a ti, compañera. Ok, vamos a dividir las escrituras y acuérdense que las escrituras las dividimos en Antiguo y Nuevo Testamento, pero también tenemos que tener en mente y aparte divisiones importantes en las cuales vamos a trabajar y que ustedes van a escuchar frecuentemente o que han escuchado, pero a lo mejor no han puesto atención. Ahora les voy a pedir que cada vez que la escuchen pongan atención a esto. En el Antiguo Testamento hay 4 partes muy importantes en las que podríamos decir que se subdivide, que es el Pentateuco, los libros sapienciales, los libros históricos y los libros proféticos, que posiblemente ya no han escuchado, pero ahora cada vez que lo escuchen, pongan mayor atención a esto. Y el Nuevo Testamento se divide en los evangelios, en los hechos de los apóstoles, en las cartas del Nuevo Testamento y en las cartas católicas, que es como lo conocemos. Ahora, ¿cuáles son? Si visualizamos, ¿cuáles serían estos libros en el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, me hace falta agua, el Antiguo Testamento comienza con un conjunto de 5 libros que ya habíamos hablado anteriormente cuando les preguntaba. Los 5 libros a los cuales los traductores griegos le dieron el nombre de Pentateuco. Penta 5, ¿sí? Y teuco, que significa instrumento.
de donde a lo mejor después provino el término de estuches para los rollos de papiros que finalmente conocemos ahora como libros, ¿sí? Entonces, Penta 5 y Teuco instrumento, ¿sí? Entonces, ahora a esto lo conocemos como los libros. Los judíos llamaban a estos 5 libros, que me acuerdo que en la primera clase les pregunté, díganme de qué otra manera conocemos los primeros libros de la Biblia. Y alguien me dijo esto, o cómo, de qué otra manera llamamos al Antiguo Testamento, cuando yo quería que me dijeran que también libros hebreos, ¿se acuerdan? Bueno, pues a los primeros, y algunos me dijeron, no me dijeron Pentateuco, ¿cómo? Les decía yo, ¿cómo? ¿Con qué otro nombre conocen el Antiguo Testamento, verdad? Y yo andaba buscando la palabra libros hebreos. Y algunas personas me dijeron, la Torah, no sé si se acuerdan. Bueno, Sí. pues los judíos llamaban a estos 5 libros la Torá o la ley. Y los 5 libros eran cada uno quinto de la ley. Entonces, a estos libros son 5 y estos primeros 5 libros a los judíos les llaman la Torá. ¿Ok? Nada más para hacer la aclaración. Nosotros lo conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros, ¿sí? Ok. Y luego vienen los libros sapiensales, que ahí les puse los nombres, y les puse los libros históricos. Los judíos llaman profetas anteriores a Josué, a jueces, a Samuel y a reyes, ya que estos se encuentran en la historia de los grandes profetas, ¿sí? A Elías, Eliseo y a un Samuel. A los que nosotros llamamos profetas, los judíos los llaman profetas posteriores, ¿sí? Dejamos también, digamos que también en la Biblia griega, los libros de Samuel y Reyes formaban una sola unidad y los llamaban libros de los reyes. También los libros primera y segunda de Crónicas formaban uno solo como Esdras y Nehemías, por considerarse obras del mismo autor. Eso era como antes se veía, ¿sí? Entonces, ahí tienen los libros. Ahora, sí me gustaría mencionar algo que creo que sería importante que ustedes supieran y se refiere sobre la Biblia griega y la Vulgata de San Jerónimo, ¿sí? Que llaman a Crónicas con el nombre de Paralipomenos, que a lo mejor lo van a escuchar. Crónicas lo llamaban antes como el libro de Paralipomenos, y luego después de ahí vienen lo que serían los libros proféticos. En algunas ediciones de la Biblia, los libros de Jeremías y Lamentaciones vienen unidos como un solo libro. Esto se los dejo saber nada más por si tienen alguna duda. Juan, si tiene alguna pregunta, hágala ahorita. Si es comentario, lo dejamos para No es después. pregunta. ¿Por qué en los libros proféticos en tu PowerPoint Jeremías tiene una marca, el asterisco? Por lo que les acabo de comentar ahorita. Los Ajá. libros de Jeremías y Lamentaciones en algunas Biblias vienen unidos como un solo libro. Por eso lo puse para que no se me fuera a olvidar comentarles eso. Gracias. Entonces, vamos a continuar. Ahora, aquí les puse las abreviaciones, porque es importante que se familiaricen con las abreviaciones, pero fíjense bien, no hay una regla realmente sobre las abreviaciones, porque, por ejemplo, la abreviación del Génesis en español se la puede encontrar como GN o se la pueden encontrar como GEN, ¿sí? O sea, hay algunas abreviaciones en donde va a haber variantes. O, por ejemplo, se van a encontrar que en algunas Biblias el libro se llama Eclesiastés, pero en otras Biblias se llama Coelet. Entonces pueden encontrarse dos diferentes formas de citar ese libro, que puede ser SL o COE, que es Coelet, ¿sí?
pero es el mismo libro. Va a ser dependiendo de la traducción que se hizo. Acuérdense bien que tiene que ver con traducciones, no porque le pusieron un nombre y cómo, porque trataron, acuérdense que la traducción, es lo que hablábamos en la primera clase, porque algunas Biblias dicen esto y otras Biblias lo dicen de diferente manera, pero al final el mensaje es el mismo. Algo así con las traducciones ha pasado, era dependiendo de cómo le llamaron al libro, porque es el nombre de un libro, ¿sí? Entonces le fueron cambiando los nombres. Por ejemplo, lo mismo pasa con Sirácida o Sirácides, que también es eclesiástico, ¿sí? Lo pueden encontrar como eclesiástico o como Sirácides o como Sirácida, ¿sí? Entonces, pero es el mismo libro. Y así se van a ir encontrando. Por ejemplo, si lo ponen como eclesiástico, lo van a encontrar con las abreviaciones ECLO. O si en su Biblia están citando como Sirácides, lo van a encontrar como CLR, ¿sí? Son cosas de las cuales ustedes tienen que estar familiarizados ya. Comiencen a ver sus Biblias y ver cómo se encuentran algunos libros, ¿sí? Porque como les dije, también va a haber varios libros, hay 5 libros de los cuales no tienen versículos. Es perdón, no tienen capítulos, son los puros versículos. Sí, porque es solamente una lectura seguida y es un libro muy corto o es una carta muy corta. Entonces no tiene capítulos, solamente tiene versículos, ¿sí? Y lo mismo con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos lo que serían los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas del Nuevo Testamento. Y a estas cartas del Nuevo Testamento pertenecen 21 epístolas o cartas, ¿sí? Y aquí también les puse las citas, que por ejemplo aquí tenemos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, que muchas veces se los van a encontrar o los van a encontrar como ACT, que significa Hechos de los Apóstoles, es lo mismo, ¿ok? Dependiendo de la Biblia. Y lo mismo pasaría con el libro del Apocalipsis. Se lo van a poder encontrar como Apocalipsis o se lo van a poder encontrar como el libro de la Revelación. Depende de la traducción y de la Biblia que ustedes estén utilizando. ¿Sí? Ok. El Antiguo y Nuevo Testamento, acuérdense que se complementan mutuamente. Estos dos libros se interrelacionan y su interrelación los hace más completa, porque el primero explica el segundo y viceversa. Y esto lo menciona Dei Verbum también. Si recuerdan y si leyeron en Dei Verbum, hace mención que solo a la luz del Antiguo Testamento se alcanza a comprender el Nuevo Testamento. Y solo a la luz del Nuevo Testamento nos damos cuenta de que lo que el Antiguo Testamento nos quiso decir. Digo, no lo dice tal y como se los estoy diciendo, pero dice algo similar en el Dei Verbum, ¿ok? Porque no me lo sé de memoria, pero dice algo similar. Miren, no sé si se acuerdan, pero Jesús solía decirle a sus oyentes algo así, no dice las mismas palabras, pero viene en Juan 5:39, algo así como que Jesús les decía, investiguen las escrituras y así van a comprobar que Moisés habla de mí. Hacía comparaciones del Antiguo Testamento con su vida, que ahora para nosotros, pues en aquel tiempo con Jesús no existía el Nuevo Testamento, pero ahora para nosotros tiene mucha relación. Lucas, cuando relata el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, dice que Jesús, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó todo lo que había sobre él en las escrituras. Hace hincapié Juan en el Antiguo Testamento también. Lucas, no Juan, Lucas 24, versículos 25 y siguientes, habla sobre esto, habla y hace una comparación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. También
lo hace mucho Mateo en sus 3 primeros capítulos, cuando en ocasiones se habla de los orígenes y se refiere a la lengua en que originalmente fueron escritos, ¿sí? Los primeros libros. Por ejemplo, se dice que la traducción de la Biblia se hizo de los originales, que a lo que quiere decir es que las lenguas originales eran el hebreo, arameo y griego, según fuera el caso, de donde se haya escrito el libro o de lo que se estaba hablando en ese tiempo. Y tienen que tener presente que eran las 3 lenguas originales: hebreo, arameo y griego. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio ahí. Lo que van a necesitar es que todos tengan su Biblia a la mano. Todos tienen Biblia a la mano y si no la tienen, pues están en su casa. Se pueden levantar rápidamente e ir por su Biblia. Les voy a pedir que no hagan trampa, que sean honestos con ustedes mismos y lo que vamos a hacer ahorita va a ser lo siguiente. Vamos a tener la Biblia. A ver, levanten la mano. ¿Están viendo mi PowerPoint? Ok. Levanten la mano. ¿Quién no tiene Biblia en este momento para que se levante rápidamente y vaya por su Biblia? ¿Ya todos tienen Biblia a la mano? ¿Sí? Ok, parece que todos tienen Biblia a la mano. ¿Sí? ¿Ya estamos todos? Ok. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Van a buscar esas 10 citas que aparecen en pantalla y las primeras 10 personas que encuentren las citas me levantan la mano. ¿Sí? Pero necesito que hayan encontrado. Las primeras 10 personas que levanten la mano fueron las primeras personas que pudieron leer todas las citas y poderme decir de qué se trata cada una de las citas. Si lo quieren escribir o si se lo aprenden de memoria, como quieran. Pero las 10 primeras personas que terminen, levanten la mano. Vamos a tener premio. Nada, no es cierto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Berta, no me lea. No lean. Solamente dígame, Berta, así rápido, ¿de qué trata Santiago 2:13? Su micrófono está apagado. Está hablando de la ley y que la fe sin obras, algo así por ahí vamos, que la fe sin obras es, no nos salvamos por la ley, más o menos ahí, porque se me olvidó. Compañeros, ¿es correcto? No, según yo no. A ver, No. a ver, Lo hubieran déjame anotado. regreso. A A ver, la me- Graciela, ¿de qué a trata me- Santiago 2:13? 2:13. Santiago 2:13 habla de habrá juicio sin misericordia para los que no tienen misericordia. De eso habla. Ah, pues sí, me equivoqué con la otra, con Efesios, ya. No, está bien. Lo que pasa es que son muchas y se puede. Por eso es que si no se acordaban de memoria, les dije, tomen nota, pero está bien. María Velázquez, Efesios 4:15. Por favor, prendan el micrófono. Efesios 4:15 nos habla, por el contrario, estaremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más y más. Yo sí las separé. Ok, Gildardo, Lucas 24, 44 y 45. No me lo leas. ¿De qué habla más o menos? Algo chiquito. Micrófono. Gildardo, no te escucho. Ok, Patti, ¿de qué habla Lucas 24, 44? Hagan todo lo que él les digo, lo que él les diga. Gracias.
Esa no es. Esa es No. San Juan 2:5. Ah, Lucas, ok, Sí. Lucas 24. Ajá. ¿De qué habla? Si se fijan qué fácil uno se puede hacer bolas porque la leyeron bien rápido. Dice Ah, que Jesús les decía que ya estaba todo escrito y se tenía que cumplir. cuando él se va. Es que leí Ok, la 4, perdón. ok. Fíjense bien lo que vamos a hacer. No vamos a entretenernos en esto. Ya todos se supone que todos tienen la cita, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer va a ser esto. En los breakout rooms, así como estaban, van a tener 6 minutos y me van a decir quién la escribió, para quién fue escrito y cuándo se escribió, a ver si lo pueden sacar. Pero esto lo van a hacer en grupo, a ver si lo pueden sacar. Y fíjense bien lo que vamos a hacer. Déjenme ver los breakout rooms y les voy a decir. Se los voy a poner en los breakout rooms, pero déjenme ver cómo estamos. En el breakout room tenemos, Cada libro, ok, tenemos en el breakout room 1, donde está Alejandro y Reina Macías, van a ver la de Santiago. Donde está Alicia Rodríguez, Felipe Mercado, van a ver la de Efesios. No me pregunte porque no estoy tomando notas, ¿eh? En el salón 3, donde está Antonio Díaz, Berenice, Federico Reyes, van a ver la de Lucas 24:44. La del salón 4, donde está Gonzalo Castañeda, Itzel y María de Los Ángeles Zapata, van a ver la de Juan 2:5. En el salón 5, donde está César, van a ver la de Sabiduría 6:12. En el salón 6, donde está Adriana, Elvira y Juan Delgado, van a ver Proverbios 3:5. En el salón 7, donde está Esperanza Reyes, Gildardo Molina, van a ver Romanos 8:28. En el salón 8, donde está Arturo Amador, Juan Moreno y Ángeles, van a ver la de los Salmos 91:11. Y la de el salón 7, donde está Adriana Franco, no sé por qué te tengo ahí, Adriana. Flor Moratalla, María Colin, van a ver Juan 11:35. A ver si pueden entre sus Biblias investigar o por el pie de página para quién creen que se fue escrito, quién la escribiría, más o menos para cuándo se escribió. ¿Ok? Déjenme, voy a abrir los breakout rooms y nada más van a tener como entre todo el equipo como 6 minutos para hacer esto. ¿Ok? ¿y yo en qué equipo quedé? Pues No no sé, escuché, compañera, por eso no escuché mencioné mi los nombre, nombres perdón, es que no escuché mi nombre. No, es que no mencioné los nombres de todos los compañeros. Dije, en el salón donde están estas personas. Se abren los breakout rooms y nos vamos. Les quiero preguntar, ¿cómo les fue? ¿Necesitan más tiempo o están bien? Parece que estamos bien nosotros ya. Parece que están bien. Ok, Así ahora pasa. sí, voluntarios. Díganme, los de la cita, no, aquí no me voy a referir a citas. Levanten la mano, ¿quién encontró algo? Levanten esa mano. Graciela, dígame, ¿qué cita bíblica era y qué encontraron? Era Efesios 4:15. Y encontramos que esta carta pues es del apóstol San Pablo dirigida a los Efesios, escrita por el año 70 al 90, pero también encontramos en las diferentes Biblias que en realidad Pablo tal vez no fue quien la escribió, aunque él es el mentor, sino uno de los discípulos, porque las diferentes Biblias dicen que habría ciertas dudas, pero en realidad se le atribuye totalmente a San Pablo. Ok, eso lo encontraron en las Biblias. Sí. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, otra que no sea Efesios, que no haya sido donde estaba Graciela. Juan Delgado, ¿qué cita bíblica es? Nos tocó ¿sí me escuchas? Sí, Nos tocó Proverbios 3:5 y en nuestras Biblias, en diferentes Biblias, decía que fue escrita por sabios israelitas y extranjeros de los proverbios de esos tiempos.
para el pueblo de Israel. Y también no se sabe con exactitud que cuándo fue, pero se cree que fue en el tiempo de Salomón. Mm, Eso. Ujú. Gracias. Lo que quiero es que vean cómo investigaron en equipo más o menos sobre la cita bíblica, ¿ok? César, ¿es diferente a la de Efesios y Proverbios? Sí, a nosotros nos tocó Sabiduría 6:12. ¿Qué encontraron? Encontramos que el rey Salomón es el escritor Ajá, y luego también de que era para dirigida a la cultura griega y no me acuerdo qué otro nombre, no lo alcancé a apuntar. Dijeron ajá, unos de mis compañeros otro nombre, griega y, híjole, no lo apunté. Y está luego bien. fue escrita más o menos, bueno, dice aquí en la Biblia, entre el año 80 y 50 antes de Cristo. Ok, entonces César, todo eso lo encontraron en la Biblia, ¿verdad? En las Biblias que Sí. tenían tus compañeros y tú. Ok, gracias. Gonzalo, otra que no sean las que ya mencionaron los compañeros, otra cita bíblica, Gonzalo. Juan 2:5, Ok, que dice, pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. ok, Este evangelio fue escrito a finales del siglo I por Juan. Es un hecho, es un estilo lingüístico, histórico, y estaban en el pueblo de Canaán, y fue para Israel porque estaban unidos en una boda. Entonces fue Jesucristo, su mamá y sus discípulos y parientes. Es Gonzalo, lo esa información la encontraron en las Biblias también. Sí, Ok, muchísimas gracias. Miguel y Gaby, otra que no sea las citas que ya encontraron, que ya compartieron. Sí, a nosotros nos tocó Romanos 8:28 Ajá, y lo que encontramos que lo escribió Pablo, lo escribió para los gentiles, los judeocristianos y gentiles romanos, y se escribió entre el año 56 a 58 después de Cristo. después de Cristo. Muchísimas gracias. También igual en las Biblias, ¿verdad? Pudieron encontrar esa Sí, en las Biblias, información. en 3 Ok, diferentes. gracias. Berta, otra cita que no sean las que mencionaron sus compañeros. Berta, no te veo ni te escucho. Ok, Cintia López, una que no hayan compartido tus compañeros. A nosotros nos tocó Juan 11:35. El hermano compartió ya un poco de lo que es el Evangelio de Juan, que fue escrito por Juan a finales del primer siglo. Fue dirigido a las comunidades cristianas de ese tiempo. Y este versículo es el más pequeño de la Biblia y nos habla de la humanidad de Jesús, donde nos dice, y Jesús lloró, que fue cuando su amigo Lázaro falleció. Gracias. Alejandro, otra que ya que no hayan compartido, ¿eh? ¿Tienen una? A nosotros nos tocó Santiago 2:13 y menciona que pues, el apóstol Santiago lo escribió, pero no menciona cuál Santiago, o sea, porque son dos Santiago. Ajá. Entonces, que fue escrita para los judíos que estaban en la diáspora y también para los cristianos. Y se escribió hacia el año 56 o 57. Gracias. Alejandro, ¿esa información la sacaron de la Biblia también de los compañeros que estaban participando? Sí, lo sacamos de la Biblia. Gracias. Federico, Sí, a nosotros nos tocó Lucas 24, 44, 45 y lo escribió Lucas y fue escrito para los griegos y ay, judíos perdón. entre el año 63 y 64. Ok. Gracias. Gracias. Y María y compañía. Ay, perdón. No los escucho, María y compañía. Nosotros, maestra, nos tocó el Salmo 91, pero dicen fue escrito por el rey David para el creyente
pero todos coincidimos que tenemos la misma Biblia en Latinoamérica y este no tiene pie de página. ¿Se acuerdan que les dije que era importante que sus Biblias buscaran una Biblia que tuviera pie de página? Sí. Y que tenga introducción. Sí, maestra. Nosotros no nos ha llegado, está demorándose, no sé por qué pusimos el otro libro también y pues, pero no, las demás tampoco lo tenían. Ok. Bueno. Permítame, Tito. Ya le puse que no y me siguen marcando. Bueno, entonces, ¿se fija qué tan importante sea que su Biblia tenga información para que ustedes sepan de qué se trata y puedan buscar porque es en algo en lo que van a trabajar, ¿ok? Sí. Bueno, pues ahora tenemos 15 minutos de descanso y corre tiempo. ¿Parece si continuamos entonces? ¿Están viendo mi PowerPoint? Ok. Ok, vamos a continuar entonces y vamos a hablar un poquito sobre esto. Ok. Ahí está. Bueno, ¿y cómo llegó a existir la Biblia? En el Dei Verbum nos deja saber muy claro que el autor de la Biblia es Dios, pero Dios se sirvió de instrumentos humanos inspirados por él, a quien les fue revelado el mensaje para llevar su palabra. Sí, eso lo recuerdan ustedes. No está con estas palabras, pero algo semejante. Y a estos, o sea, a los seres humanos inspirados por Dios, les fue revelada las palabras y al llevar su palabra y al ser revelada la palabra, los iluminó y les respetó su estilo, temperamento, cultura, personalidad y el ambiente social en que vivían estas personas, ¿sí? Dios respetó a los autores sagrados influidos por las culturas y costumbres. Eso no cambió, ¿sí? La mayor parte de los autores del Antiguo Testamento son desconocidos para nosotros y debemos de nosotros de recordar que en la antigüedad la mayoría de la literatura era anónima porque las composiciones orales como escritas pertenecían a la comunidad y la gran mayoría estaba basada en la tradición oral. No es como ahora, como nosotros, ¿sí? De que yo dije y todo el mundo quiere que reconozca quién dijo. No, en aquel tiempo no. Toda esta tradición oral era no de una persona, era de toda la comunidad. Sí, no pertenecía a nadie. Por eso es que la mayoría de ellas son anónimas, porque eran parte de la comunidad, era como se conocía antes, no era de que ahora si escribes una música pertenece a cierta persona, aquel tello pertenecía a la comunidad, no solamente a una persona, ¿sí? La Biblia, antes de estar como la conocemos, primero fue enseñanza oral, ¿sí? La Biblia, como la conocemos, primero era enseñanza oral. La redacción pasó de generación en generación desde tiempos antiguos antes de Cristo. Esto fue pasando y fíjense bien, en el mundo oriental de aquel tiempo en antiguo, las cosas se memorizaban. Sí, no es como ahora que quieres todo por escrito, ¿no? No, en aquel tiempo todo se memorizaba. Los materiales sobre los que se escribieron los antiguos manuscritos eran generalmente de dos clases. Eran de papiros y de pergaminos. Estos creo que son mencionados en la Biblia, tanto el papiro como el pergamino. Y el papiro era una especie de junco, era como una especie de carrizo que se daban a las orillas del río Nilo y solía escribirse sobre él como una caña, ¿sí? Cortada en forma de pluma para escribir y la tinta se hacía de hollín o de goma y agua en aquel tiempo. Y el papiro era en aquel tiempo y hasta ahora muy caro. Según su tamaño y su calidad,
cada hoja costaba bastante dinero, que era equivalente a oro. Durante siglos se empleó ese tipo de material y después viene a predeceder lo que sería ahora lo que nosotros conocemos como papel, que realmente la palabra papel se deriva de la palabra papiro. Y el pergamino se deriva de la palabra pérgamo, que en aquel tiempo, en lo que era en Asia Menor, a finales del siglo II, se fue perfeccionando lo que era el pergamino y se exportaba. Era el papiro, podríamos decir que más durable, porque lo hacían de cueros preparados y los cueros eran de oveja o de cabra que dejaban secar y los pulían con una piedra pómex. A veces se empleaban animales más jóvenes para que el material durara más, para lo que fuera que el pergamino durara más, ¿sí? Y el pergamino se empleó desde la antigüedad hasta la Edad Media, cuando después fue desplazado por el papel que conocemos ahora. O sea, hace que se puede decir que toda la Biblia era en forma manuscrita, todas las Biblias eran escritas a puño y letra hasta que llegó la imprenta, ¿sí? Y también tenemos que recordar que, como ya les dije anteriormente, estas fueron escritas en 3 idiomas. La Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas. Dijimos que era el hebreo, el arameo y el griego. El hebreo se escribió en hebreo, más bien dicho, sí. En hebreo se escribió casi todo el Antiguo Testamento y era la lengua propia del pueblo de Israel, el hebreo. Después viene el arameo, que es una lengua más antigua que el hebreo, y se escribieron muy pocas cosas en arameo. Se pueden citar algunos capítulos de Esdras, de Jeremías, de Daniel y de Mateo, que es el único libro del Nuevo Testamento, pero que el arameo comenzó a predominar más en lo que era con los israelitas en Israel hacia los siglos IV y III antes de Cristo. Tomó muchísima fuerza que vino a suplantar a la lengua hebrea. Incluso se dice que Jesús hablaba con el pueblo en arameo, que el idioma de Jesús era el arameo, ¿sí? El griego, en griego se escribieron algunos escritos o libros del Antiguo Testamento, como el de la sabiduría o Macabeos, pero todos los libros del Nuevo Testamento, con excepción del que les mencioné ahorita, de Mateo, del Evangelio de Mateo, que el Evangelio de Mateo fue escrito en arameo, ¿sí? También algo que sí creo que es importante que ustedes recuerden, que hay 2 versiones de la Biblia. Al paso del tiempo, se han hecho muchísimas y diversas versiones de la Biblia. Entre las más antiguas hay 2 que creo que son las más importantes que les quiero mencionar, porque ustedes las van a comenzar a escuchar y cuando la escuchen para que por lo menos ya tengan una referencia. Estas son la de los 70 y la Vulgata. La versión de los 70 también fue conocida como la Septuaginta y según una tradición fue realizada por 70 sabios de Israel. Su elaboración fue entre los siglos III y I antes de nuestra era y estuvo destinada a los judíos de las comunidades judías que vivían en el mundo grecorromano, especialmente en las tierras de Alejandría, que ya se habían olvidado, si se puede así decir, de la lengua hebrea. Y que con fin de que pudieran propagarla en griego, fue lo que dio auge, porque lo que querían era que se propagara en griego. En cualquier caso, esta traducción fue muy importante para los judíos que hablaban el griego y que más tarde se extendió por los países que eran todo lo que cubría el Mediterráneo, preparando así un ambiente para la llegada del Evangelio, que fue lo que más resurgió en ese tiempo. Para esta versión, la versión que se conoce como la de los 70 o Septuaginta, que tiene que ver con los 70, ¿sí? Que era
los 70 sabios de Israel, que es algo que se ha divulgado. Y luego viene la versión que es más para acá, para nuestro tiempo, que es una versión conocida, que es la versión de la Vulgata. Esta versión fue hecha en latín por San Jerónimo en el siglo IV en Belén y partió de una necesidad como la de los 70 en aquel tiempo. Durante los 2 primeros siglos se utilizaba en la iglesia el griego popular, que era el que se hablaba en el Imperio Romano. Pero en el siglo III se fue imponiendo el latín en Occidente. Por esa razón la tradujo San Jerónimo al latín, ¿sí? De ella se han sacado muchísimas ediciones hasta ahora en nuestros días, desde que el Concilio de Trento la reconoció solemne como la versión oficial latina, sin negar por eso el valor de otras versiones que nosotros tenemos que tener en cuenta. El canon de la escritura, redactado por el Sínodo o Concilio de Cartago en el año 397, o sea, en el año de nuestra era, y confirmado por Roma, tenemos que tener presente que el canon canónico, o bueno, el canon católico, no definido oficialmente por un concilio económico, no fue hasta Trento, en el año de 1545-1563, y afirmado por la tradición y lo que ya se había decidido a través de los siglos de uso. Según San Irineo, la Iglesia no crea el canon. Lo que hace es reconocerlo. Conserva y recibe las escrituras canónicas sobre la base de la autoridad que ya les es inherente en ese tiempo, ¿sí? O sea, que el canon ya estaba establecido. Lo único que decidieron hacer es juntar todos los libros y decidir cuáles eran los libros que se quedarían como verdaderos y aprobados por el canon que ya se estaban utilizando en ese tiempo. Solamente lo que decidieron fue ponerlos juntos para así poner lo que era, lo que sería o lo que nosotros conocemos como la Biblia o las Sagradas Escrituras. Ahora, si me voy yo a el título de Nuevo Testamento, muchas veces nosotros podemos escuchar que se encuentra medio raro en español la palabra de testamento. ¿Por qué testamento? Para nosotros, testamento en español nos lleva automáticamente a un documento legal que expresa la última voluntad de un difunto, ¿verdad? Testamento. La Biblia para nosotros no es un documento legal, ni se parece nada a un testamento, como nosotros lo relacionamos cuando describimos la palabra testamento, ¿sí? O definimos la palabra testamento. La razón del título es que los judíos que tradujeron al griego los libros hebreos usaron la palabra griega que significaba testamento para traducir la palabra hebrea que significaba alianza. ¿Sí? El término griego dio un sentido nuevo, pero a través del latín pasó al español con la forma de testamento. Es por eso que nosotros lo conocemos como testamento. Se llama nuevo por la oposición al antiguo. Lo que quiero decir es que se refiere a la nueva alianza que hace Dios con la humanidad entera y que sustituye la antigua hecha por el pueblo hebreo. En tiempos de Jesús existía ya una colección de libros judíos que componían lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, o, si bien lo podemos decir en otras palabras, Antigua Alianza. Ahora, los cristianos, siguiendo a Jesús, aceptaron aquellos libros, pero ya no con el valor en sí mismo, sino con la preparación para la llegada del Mesías. O sea, hace el líder sagrado que tenía que venir. O sea, hace que los cristianos referían el contenido de aquellos libros a Jesús. Y es como nosotros lo vemos. Por eso muchas partes del Antiguo Testamento, como la ley antigua, ya no valían para ellos
como Jesús mismo lo había declarado y lo había explicado a San Pablo, ¿sí? Los cristianos al principio no tenían libros propios, pero citaban los dichos y los hechos de Jesús transmitidos de palabra, o sea, verbales, o por escrito por los apóstoles o por los primeros discípulos que atendían, o además eran guiados por el Espíritu Santo a los grupos de los profetas cristianos, que en aquel tiempo eran hombres que recibían del Espíritu mensajes que transmitían a la comunidad. O sea, sé que posiblemente hubo pequeños escritos en el Nuevo Testamento, en la venida de Jesús, pero realmente no todo estaba escrito, ¿sí? La fe no se basaba en libros en aquel tiempo, sino en el testimonio sobre Jesús y en la experiencia personal del Espíritu, ¿sí? Mientras Jesús estuvo vivo, es que no sé por qué a veces muchas personas se imaginan que cuando Jesús estuvo vivo, tenía una secretaria detrás de él escribiendo todo lo que él decía, siguiéndolo por todas partes. En aquel tiempo no era importante lo que se ponía por escrito. Acuérdense que para ellos era más importante la tradición oral. Hubo cosas que sí se pusieron por escrito mientras Jesús estaba con los apóstoles, pero realmente casi la mayor parte se escribió o se puso por escrito después. Recuerden que todo era tradición oral, ¿sí? Entonces, San Pablo, que viajaba mucho en aquel entonces, se mantenía en contacto por cartas con las comunidades y especialmente con esas comunidades que él había fundado, animándolas siempre y aclarando o dialogando ciertas cuestiones dependiendo de lo que aparecía en las comunidades que había fundado San Pablo. Algunas de esas cartas se pasaban a otras comunidades para que se leyeran. Así se fueron copiando y quedando coleccionadas, ¿sí? Otros apóstoles o otras personas eminentes escribieron también cartas que han llegado hasta nuestros días. No tardó mucho en que se sintió la necesidad de conservar por escrito los dichos y hechos de Jesús. Y algunos cristianos de diferentes regiones escribieron los libros que hoy llamamos evangelios, ¿sí? Para recordar y mantener vivo en las nuevas comunidades el mensaje original. Pero acuérdense, aún si hablamos que el Antiguo Testamento fue oral y después escrito, lo mismo pasó con el Nuevo Testamento, ¿sí? Que hubo algunas cosas que sí se escribieron en el momento, pero muchas de ellas no. Uno de los autores, Lucas, añadió un segundo volumen, si así lo podemos decir, que ahora ya no, bueno, que está ahí en controversia, Hechos de los Apóstoles, ¿sí? En los Hechos de los Apóstoles va contando la expansión del mensaje a partir de Palestina y hasta Roma, que fue la experiencia. Y al ir muriendo, los que habían conocido al Señor, o sea, se refiere a los apóstoles o a toda la gente que había conocido a Jesús, se hizo más urgente la necesidad de recoger por escrito lo que él había transmitido y cuál era el mensaje que Jesús quería enviar, ¿sí? Y no solamente el mensaje de Jesús, sino también las experiencias de los primeros discípulos. Entonces, así es como fueron empezando a construirse colecciones, ¿sí? La de los evangelios, la de las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque aquellas personas que habían conocido de primera mano a Jesús, ya poco a poco estaban dejando de existir. Entonces los evangelios, las cartas de Pablo y etcétera, etcétera, eran cosas importantes que ellos pensaban que tenían que dejar por escrito. Los libros que circulaban eran más que los que ahora se incluyen en el Nuevo Testamento. Y hubo que decidir cuáles podían considerarse como auténticos, ¿sí? Se eliminaron aquellos evangelios que parecían ser falsos, que con pretexto de contar la vida de Jesús,
muchas veces hacían propaganda de ideas no cristianas. Se conservaron escritos que se pensaban eran obras de los apóstoles o de los discípulos o de los discípulos de los apóstoles, ¿sí? El canon definitivo dentro de la Biblia, a finales del siglo II, la colección reconocida comprendía ya los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles, las cartas de San Pablo, excepto la de los hebreos, la primera de Pedro, aunque aún era dialogada en Roma, la primera carta de Juan y el Apocalipsis. Se siguió también dialogando en algunos lugares acerca de Hebreos, Santiago, de la segunda de Pedro, la segunda y tercera de Juan y la de Judas. En otros, en cambio, se admitía escritos eliminados después, que eran algunos como por ejemplo que eran instrucciones para los apóstoles o el Apocalipsis de Pedro, que surgieron. Van a escuchar mucho sobre que si hubo un evangelio de María Magdalena, que si hubo el evangelio de... Se van a encontrar muchas cosas, hay muchísimas cosas. Pero en resumen, los grandes escritos del Nuevo Testamento estaban unánimemente admitidos ya a fines del siglo II. La colección que nos ha llegado quedó fija, o sea, la colección que nos llega a nosotros, la que tenemos nosotros, quedó fijada definitivamente al finalizar el siglo IV. Casi todos los escritos que la componen pertenecen al siglo I, pero esta se viene a cerrar y a fijarse la colección, especialmente los escritos de origen del Nuevo Testamento junto con la del Antiguo Testamento, quedando ya cerrada la formación de la Biblia y conservada tal y como la conocemos. Los documentos, y esto acuérdense que ya se los mencioné, ¿dónde se cierra? En el Concilio de Trento, ¿sí? El canon se cierra en el Concilio de Trento. Los escritos del Nuevo Testamento se puede decir que hay copias de los originales y además hay trozos en las citas que se hacen en los escritos antiguos. Hasta el siglo IV se usaba como material para escribir el papiro, que solo era resistente a un largo tiempo, pero también tenía que ver mucho sobre el clima, si los climas eran calientes, si los climas eran secos, como por ejemplo en el de Egipto. A pesar de todas esas dificultades y de tratar de conservar esos papiros, han llegado o se tienen algunos de esos 70 papiros de los que surgieron en el siglo II y en el siglo III, que contienen algunos fragmentos más o menos extensos de los escritos. Desde el siglo IV más o menos se usó para escribir el pergamino, que era piel o material resistente que se ha conservado, se puede decir, en perfectas condiciones hasta nuestros días. O bueno, por lo menos que se ha conservado un poquito más. El número de documentos es grande, si se puede decir, de los que se han conservado en griego. Claro que hay algunas variaciones en las copias que se han conservado, porque todo depende de la traducción y también del esmero que se ponía en ese tiempo, especialmente porque recuerden que todo era a mano, no era como ahora. Entonces, la comparación de unos con otros a veces permite ver con certeza que no son copia fidedigna del original, pero sí tiene algunas similitudes, como lo que nos pasa ahora cuando traducen la Biblia de un idioma a otro. Entonces, lo único que se ha tratado de hacer es de asegurar que el contenido se ha mantenido duradero o seguro, verídico,
hasta nuestros días, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, de eso sí estamos seguros que se han transmitido y han sido copia del original, que acuérdense que de una traducción a otra se va perdiendo o se van modificando algunas cosas, porque no es lo mismo cuando se viene a convertir del arameo, griego y hebreo al latín, y luego del latín al español, y del latín al inglés, al portugués, o lo que ustedes quieran, pues va cambiando la traducción. Pero en sí, lo que se quiso mantener fue la esencia del mensaje que se quiso transmitir, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Por eso es que es importante que cuando ustedes tienen su Biblia, ustedes verifiquen el imprimatur y que sea una Biblia que esté autorizada, porque sabemos que nuestras Biblias, las católicas, son un poquito diferentes a la que utilizan nuestros hermanos protestantes. ¿Por qué? Porque la nuestra tiene 7 libros más, porque a lo mejor las traducciones puedan ser un poquito más concisas en cuestión del mensaje. Sí. Bueno, hasta aquí lo que hemos querido ver es cómo surgió, qué fue lo que sucedió, cómo se cerró el canon, quiénes lo cerraron y por qué. ¿Sí? Sabemos que en el Vaticano conserva algunos originales de papiros, ¿verdad? Que se han guardado y mantenido, especialmente porque es material delicado y porque era escrito a puño y letra, ¿no? En manuscrito. Entonces, hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, porque quiero tomar un poquito de tiempo para explicar o para preguntar cómo les fue con la clase asincrónica y si tienen alguna pregunta con la clase asincrónica. Déjenme, hago stop share. Ok. Mauricio. Perdón, Mariano. Dígame, Sí, ¿qué pregunta tiene? sí, profesor. Mi pregunta es, siempre he tenido la curiosidad de saber, ¿quién autoriza o da la autorización para una editorial a traducir una Biblia y El magisterio de la iglesia. el magisterio de la iglesia es el que Sí, tiene? pero fíjense bien, hay un proceso para todo esto. El permiso tiene que venir directamente del Vaticano, que tiene que ver con el magisterio de la iglesia. Es el que autoriza si se puede traducir de un idioma a otro la Biblia. Por ejemplo, los Pimas pidieron que se tradujera la Biblia en Pima, ¿sí? Y había un sacerdote franciscano que conocía el idioma y que había convivido con ellos. Él la tradujo, la manda a Roma y de Roma viene si se aprueba o no, aunque se haya traducido, ¿sí? Después de eso, si Roma acepta, entonces se puede imprimir. Si no, no. Es por eso que siempre tiene que tener en imprimatur. Ok, César. Gracias. De nada, compañero. Una curiosidad yo también, curioso, ¿verdad? A ver. ¿Qué traducción utilizan para la liturgia en la misa? Porque nunca puedo encontrar que sea palabra por palabra en una Biblia. Comúnmente los leccionarios, a ver, Adriana, tú que tienes mayor experiencia, ¿los leccionarios sabes de dónde vienen traducidos? No. Según yo tengo entendido, y a lo mejor me equivoque, los leccionarios comúnmente vienen, se supone que vienen, lo que yo he escuchado, y a lo mejor me equivoque, que les voy a investigar, de latín, fueron primero escritos en latín y de latín fueron escritos en italiano. Y después de ahí comenzaron a pasarse a otros idiomas. Entonces yo creo que vienen traducidos de los obispos o del grupo de obispos de cada país. Es el que da la autorización. Puede ser que me equivoque, pero lo último que escuché yo, que todos estos libros surgen y son aprobados después de haber pasado
por el grupo de obispos de cada país. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos lo conocemos como la USCCB. La USCCB es la que va a aprobar los leccionarios en el idioma que se están usando en este país. Es por eso que de país a país va cambiando algunas traducciones o algunas palabras que por precedencia puede ser que al traducirse originalmente se pensó que estaba correcto y luego vienen las revisiones y vienen el cambio de vocabulario porque a lo mejor no es la terminología más correcta, porque lo que debe de hacerse es que debe de ser más fiel a lo que sería el latín. Pero muchas veces las traducciones, porque no se encuentran la palabra o no existe con claridad en otro país, la traducción se hace de manera incorrecta hasta que encuentran el vocabulario propio para ese documento, o en este caso que serían los libros litúrgicos que se utilizan en la misa, como los leccionarios. ¿Ok, compañero? Pero se lo investigo. Pero fue lo último que yo escuché. ¿Ok? Muchas gracias. Nada. María Antonia, Mari Blanco. a eso si es que hay interés. Pero lo que son los leccionarios, todos son aprobados por la conferencia episcopal de cada país, exactamente como María Antonia lo acaba de decir. Entonces, sí tenemos el USCCB en Estados Unidos, pero la traducción al español que utilizamos aquí viene de la Conferencia Episcopal Mexicana. Y existe, por ejemplo, lo que es la Conferencia Episcopal de Argentina, ellos están utilizando el leccionario en varios países en el Cono Sur. Y entonces, y así de esa manera se vienen, si hay una traducción, viene siendo aprobado por el Vaticano, pero luego la Conferencia Episcopal es quien lo finaliza. Vuelvo a insistir, en este momento aquí en Estados Unidos estamos utilizando la versión que viene de la Conferencia de México. Y entonces, y la tenemos aquí en Estados Unidos, acaban de sacar una nueva traducción, de hecho, y apenas tiene, creo que tiene un par de años. Y la traducción de la Conferencia Episcopal acaba de ser revisada también hace 3 años. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a hace 3 siglos, ¿verdad? De lo que viene siendo el calendario litúrgico, y vemos cómo vienen las lecturas del leccionario, nos vamos a dar cuenta que hay una ligera diferencia de palabras entre esa versión de esas lecturas de hace 3 años con las que estamos haciendo ahora. Por eso es muy importante siempre tener lo que es la última edición de los leccionarios. Estoy seguro que cada una de nuestras parroquias pues está preocupada por tener eso a través, por supuesto, de lo que nos ordena nuestro señor obispo y de los ministerios que tenemos en relación a eso, desde el punto de vista diocesano. Gracias. Gracias. Es por eso que es importante que nosotros nos estemos actualizando, porque ha habido varios cambios últimamente, y no solamente en español, sino también en inglés. Es importante que estemos siempre a la vanguardia, diríamos, de lo que está sucediendo en esta iglesia. Mari Blanco, dígame, ¿tenía alguna pregunta? Sí, sí, porque la clase pasada que tuvimos, sincrónica. ¿Asincrónica? Ajá, asincrónica. Ok, me parece que pues se me hizo tan complicado lo de la tarea y yo pienso que tareas así pues debía que no la hemos practicado tanto, mejor debía de dejarla como ahora, pues ahora sí explicó bien todo y en cambio lo de la semana pasada era bien poquito y yo lo miré y lo miré y lo miré y de todas maneras yo traté de hacer una cosa, hice otra y total no lo mandé porque no, en cambio la otra del número 6 sí lo hice, pero esto era totalmente diferente. Oí videos del padre Nelson y no daba con esto, no pude, en serio no pude. Y yo pensé, le voy a decir, no, a ver si podía dar esta clase mejor así. Ok, gracias, Mari. Lo que pasa es que no es que esté difícil o fácil, lo que pasa es cuestión de acostumbrarse a estudiar de manera autodidacta
es un proceso y no va a ser fácil. Lo que voy a hacer, entonces denme chance porque la próxima es asincrónica. Lo que voy a hacer es buscarle diferentes videos porque la próxima clase va a tratar de líneas de tiempo, ¿sí? Y van a tener que elaborar una línea de tiempo. Entonces yo le voy a hacer ejemplo, pero lo mismo, como no estoy en vivo, posiblemente como no me pueden hacer preguntas y eso se les va a hacer difícil. Voy a tratar de buscar varios videos y yo voy a grabar un video porque ustedes van a tener que hacer una línea de tiempo. Entonces, y les voy a poner sobre qué, pero lo que más se trata es que ustedes hagan un poquito de investigación y van a tener que buscar en algunos materiales. Pero lo más importante, lo que traté de hacer es paso 1, paso 2, paso 3, sigan los pasos, ¿ok? Porque uno se refiere al otro. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero de todos modos es bueno saber. Lolita, había visto que alguien más tenía la mano levantada y la quitó, pero Lolita. Sí, María Antonia, una pregunta también en cuestión de esto. ¿Qué tan posible es que en un futuro las clases sean presenciales y no así en Zoom? Lolita, creo que eso no va a ser muy pronto, o por lo menos ahorita no se tiene contemplado regresar en persona. La verdad, te soy muy honesta, creo que no se tiene contemplado regresar en persona. Más que nada, creo que las piensan dejar en Zoom y algunas nada más presenciales, pero no, por el momento ahorita, no veo yo que vayamos a regresar en persona. Ya, muy bien, gracias. Norma. Yo tengo unas dudas porque en el paso 5 y en el paso, bueno, en el 5 sí especificabas que podía ser sin el tipo de Chicago Turabian, pero en el paso 6 no decía ninguna indicación de nada. Entonces Gracias, me Norma. confundí. No, gracias. Miren, el sábado de orientación y el primer día de clases les comenté y les vuelvo a repetir y creo que ahora en una de las notas les puse, porque sí, yo sé que a veces se confunden o no me escucharon, pero todo lo que hagan, siempre todo lo que hagan que tenga que ver con religión, si por ejemplo van a escribir algo sobre religión o sobre teología o sobre esto, siempre lo van a hacer en formato Chicago Turabian, siempre, a menos que yo les diga lo contrario. O sea, si yo les digo, hazme un resumen de esto, siempre va a ser, aunque no se los diga, en formato Chicago Turabian. ¿Y el método Chicago Turabian en qué consiste? Le voy a decir así en básico. El método Chicago Turabian consiste en que tenga una introducción, en que tenga una portada, en que tenga una introducción, en el cuerpo, y en el cuerpo posiblemente tú vas a citar. La cita se va a poner con un número y al pie de página va a venir la cita de donde obtuviste esa información. Y luego va a terminar con una conclusión y en una hoja por separado la biografía. Eso es el método Chicago Turabian. ¿Sí? Eso es. Entonces todo lo tienen que entregar así a menos que yo le indique lo contrario. Por ejemplo, si yo les dejo un cuestionario y les digo háganmelo en formato cuestionario, entonces ya no van a usar el método Chicago Turabian. Pero si no les digo nada, de cajón es en formato Chicago Turabian, que es como se presentan los ensayos que se escriben que tengan que ver con religión, con teología o con esta área de religión, ¿sí? Ok. Graciela, dígame. Solo una pregunta, ¿qué explicación básica nos das de los 7 libros que no tienen la Biblia protestante? Porque ellos no los consideraron aceptables, ¿sí? Para ellos esos libros no son aceptables, para los católicos sí, por una serie de estudios que se realizaron, ellos los hicieron como aceptables. Acuérdense que son los libros del canon y también existen los libros apócrifos, después vamos a hablar de eso. Pero entonces, para nosotros los 7 libros entran de los libros aprobados por la situación y los estudios que hicieron en aquel tiempo en donde se creó que sí,
eran libros aceptados por nosotros, pero dentro de los libros protestantes no los aceptamos. Y acuérdense que los protestantes nacen de alguien que era católico y se separó de la Iglesia Católica. Sí, nuestros hermanos, le llamamos protestantes, ¿por qué? Porque protestan contra la religión católica. Nacieron los hermanos separados es porque se separaron de la religión católica. Los hermanos protestantes es porque protestaron de la religión católica. O sea, hace que nacieron de los católicos, ¿sí? Sí. Y no aceptan algunas cosas que los católicos hacemos. Gracias, María Antonia. De nada. Miguel Cortés y compañía, Gaby. Yo ahora. En cuanto a la citación de Chicago Today, mencionaste que pusiéramos número y en el pie de página de donde los citamos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 4 fuentes en un mismo documento, pongo 1, 2, 3, 4 y en la citación ahí los describo. Sí. Y en el siguiente documento puedo volver a utilizar, como es nuevo, puedo volver a utilizar otra vez 1, 2, 3, 4. Sí, no. Si es el mismo documento, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en un mismo documento. No es por hoja, es por documento. Sí, no es por hoja, es 1, 2, 3, 4 hasta que termines todo tu documento, va la numeración seguida. Si vas a empezar otro documento, otro escrito diferente, entonces ya empiezas con pero en un solo documento no se repiten números. Se pueden repetir libros, pero números no. ¿Sí? Y se puede repetir libro y se puede repetir el mismo número de página, pero el número que estás citando es diferente. ¿Alguien más tenía preguntas? Yo, María Antonia, aunque todavía no levantaba la mano. A ver, Fátima, dígame. Aprovechando ahorita de la pregunta de la compañera y de tu respuesta, por casualidad, ¿sabes en dónde puedo conseguir el fragmento de Muratori o Muratoriano en español? ¿O tú nos lo vas a facilitar ahora que entremos al tema de los apócrifos? No estoy segura. Ok. No estoy segura. No lo sé porque no sé si el tema se los voy a dar yo. Entonces no sé si la persona que lo vaya a dar se los vaya a facilitar. Ok, gracias, porque coincidencia o providencia, pero lo ando buscando en español y no lo encuentro. Ya hasta lo busqué en PDF en la página del Vaticano ¿Y no lo y encontraste? No. Déjame investigar y te dejo saber. Gracias. Ándale. Déjame anotarlo. Muchas gracias, María Antonia. Ok. Bueno, compañeros, entonces vamos a hacer lo siguiente. Anuncios. Ay, se me perdieron. Bueno, en los anuncios. Ya actualicé el calendario. Ya pueden irse ahí. Espérenme, déjenme ver si puedo compartir con ustedes. Déjenme. Ya compartí. Ya, aquí está. ¿Pueden ver en la pantalla Schoology? Sí, ok. Miren, ya puse el calendario nuevo. ¿Sí? Y en el calendario nuevo, en Schoology ya se los puse. Ahora sí van a aparecer cuáles son las semanas asincrónicas. ¿Sí? O sea, sé que no tenemos clase por Zoom en vivo, pero en esta semana van a tener que trabajar ustedes solitos. ¿Sí? Ya se los puse aquí. Entonces, la semana esta es la asincrónica. ¿Ok? Ahora, déjenme ver. Ok. Ya les actualicé el calendario. Vamos a tener la reunión este sábado, nuestra clase en el centro pastoral. Como les dije, los sábados van a ser en persona en el centro pastoral. Pero es importante que ustedes estén aquí a tiempo, a la hora. ¿Por qué? Porque vamos a tener una adoración al Santísimo. Sí, y la verdad no me gustaría o no sería propio, creo,
que estén en el momento de la exposición al Santísimo y que la gente esté llegando, ¿sí? Entonces, por eso les quiero pedir, por favor, que lleguen a tiempo. La clase empieza a las 9, entonces a las 9 comenzaríamos con la exposición o más o menos a esa hora con la oración y la exposición al Santísimo, ¿sí? No, el presentador no me mandó ninguna lectura hasta el momento, entonces posiblemente no haya nada que él haya propuesto para leer. Y hay otra situación, no sé cómo él vaya a hacer su clase, pero ahorita anda muy de moda un nuevo programa que se está usando, que estamos usando en la diócesis, que yo también quiero poner en práctica con ustedes, que se llama Nearpod. Nearpod no tienen que bajar ningún programa ni nada. Lo único es que ustedes se van a un link que les dice la persona que se vayan y en su teléfono, por ejemplo, se van a ese link que la persona les va a indicar en internet y automáticamente ustedes pueden ir viendo desde su teléfono como si fuera el PowerPoint. Porque muchas veces ya no usan el PowerPoint en pantalla, les dicen, váyanse a este link y en su teléfono ustedes están viendo ustedes mismos el PowerPoint como si fuera un PowerPoint que se llama Nearpod. Entonces yo les pido, el presentador no me ha dicho nada que va a usar Nearpod, pero quiero irlos preparando porque puede suceder que alguno de ellos comience a utilizar Nearpod, ¿ok? Y eso quiere decir que tienen que venir preparados para que sus teléfonos estén cargados porque posiblemente durante el día van a querer hacer la presentación y no lo van a proyectar, lo van a tener en sus teléfonos. No lo sé, no me confirmó, pero he escuchado mucho que están usando Nearpads. Ahora, la próxima semana va a ser una clase asincrónica. Mañana les voy a ir poniendo los pasos poco a poco. No se los quiero poner todos así de sopetón porque si les pongo todos siento que van a pensar que es muchísimo y aún así se les va a hacer mucho y no van a poder. Entonces no quiero que se les llene de cosas. Pero lo que sí quiero es que sepan que va a ser sobre líneas de tiempo, porque ustedes van a tener que saber en qué tiempo antes de Cristo, después de Cristo y cómo está la situación. Entonces, eso es lo que vamos a ver para la próxima clase. Yo les voy a poner una serie de cosas en donde ustedes pueden irse familiarizando, pero como les digo, ustedes mismos tienen que ver el video, ustedes mismos tienen que leer, porque ustedes van a ser autodidactas. No les voy a dar una clase, sino que los voy a ir guiando. Y luego, es importante que, miren, ahorita la mayoría de los facilitadores ya calificó todo. Lo único que no ha calificado son las asignaciones que hicieron que se vencían hoy, pero el resto ya se los calificó. Es importante que ustedes vayan a las preparaciones, a las asignaciones que ya han sido calificadas y abran el documento porque los facilitadores les están poniendo notas y si ustedes no leen las notas de corrección, para el siguiente trabajo comienzan a tener los mismos errores y si ustedes tienen los mismos errores, ahora sí va a pasar que el facilitador les va a comenzar a bajar puntos porque no están corrigiendo sus errores, ¿ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, compañeros? Otra cosa también. Yo quería preguntarles a ustedes, miren, en la preparación de lectura de la semana pasada, la preparación de lectura era todo con respecto a la Constitución Dogmática de Iberbun. Yo puse una pregunta, pero nadie me preguntó sobre esa pregunta que estaba medio rara. Y se me hizo raro porque yo creo que todos asumieron que era sobre, que sabían de qué se trataba. No sé, porque yo no he visto sus preparaciones, los facilitadores la dieron, pero había una en específico en donde yo pongo, ¿qué frase podría considerarse la definición católica de inherancia o condescendencia de las escrituras? ¿Sí? Esa era en Dei Verbum. Sí, no era para que la buscara. Yo lo que me refería en esa pregunta era que ustedes buscaran qué parte de Iberbun al leerlo parece como si fuera una definición de inherancia. Sí, yo no sé qué hicieron, pero lo que yo quería es que leyeran y quiero hacer aclaración porque quiero que les quede claro qué es inherancia.
Déjenme, hablo el documento de Iberbun. Déjenme, abro el documento de Iberbun para estar más segura. A ver. Yo no sé lo que contestaron o si ustedes creyeron que contestaron bien y todo era de Iberbun, no era de otra parte. Todo lo que tenían que contestar en la preparación de lectura, en las preguntas, eran del de Iberbun porque tenían que poner en qué numeral lo encontraron. En de Iberbun, en el numeral 11. Ok. Creo que es el 13. No, es el 12, es el 11. Cuando yo hablo de ¿qué frase podría considerarse la definición católica de inherencia? La que tú me estás diciendo, María, es condescendencia, pero donde quiero hacer énfasis es en inherancia, porque algunos leyeron inherancia y a otros le tocó condescendencia. En inherancia es la parte, precisamente esta, la 11 de Dei Verbum que dice, aquí está. Pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros, esta parte, hay que confesar que los libros de las Escrituras enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. ¿Sí? Esto es inherancia. Y luego sigue, así pues, toda la escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, etcétera, etcétera. Pero esta es la parte importante, es las escrituras enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar. Eso es inherancia. Solamente quería hacer énfasis en esto porque yo quería que les quedara claro. Yo no sé, nadie preguntó, o por lo menos a mí no me preguntaron, posiblemente a sus facilitadores sí, pero quería que les quedara claro esa parte, ¿sí? Norma. A mí me corrigieron mi pregunta y me pusieron esa respuesta, pero yo tenía la pregunta de qué definición católica de condescendencia y me pusieron como y pusieron la el 13. corrigieron. Yo puse el 13, pero me dieron el 11. Ajá, porque estábamos hablando de inherencia, pero está bien, puede ser el 13 o el 12, porque algunos se fueron con condescendencia y otros nos fuimos con inherancia. Lo único que yo quería es que les quedara claro esas palabras, porque esas palabras son importantes para que de ahora en adelante ustedes las tengan en mente, ¿ok? Es que algunos vieron condescendencia, solamente condescendencia en su preparación de lectura, y otros aparecía inherancia y condescendencia. Es por eso que estoy haciendo la aclaración, ¿ok? Y puede ser, y tal vez a los facilitadores les pasó lo mismo. Algunos nada más vieron la parte donde venía nada más condescendencia y a otros les tocó la parte donde venía inherancia y condescendencia. Es por eso que quería hacer esta explicación, porque para mí es importante que ustedes conozcan las dos palabras, inherencia y condescendencia, ¿sí? Entonces, o puede ser el 13 o puede ser el 11, pero para aquellos que nada más vieron primero inherancia, era el 11, ¿ok? María Sánchez. También a mí me pasó lo mismo, maestra. Entonces, hasta a mí nomás la pregunta solamente era con descendencia, pero también se marcó que estaba equivocado. No está equivocado, sí es la respuesta del párrafo 13. Sí, es que acuérdense que le estoy diciendo, y vuelvo a repetir. Hubo facilitadores que les tocó lo mismo que los compañeros, que nada más vieron condescendencia, porque a ellos no les tocó ver que decía inherancia. Hay quienes nada más, ok, fíjense bien lo que estoy diciendo. Hay quienes nada más les tocó condescendencia, hay quienes les tocó inherancia y condescendencia. Entonces, hubo facilitadores, por eso estoy haciendo la aclaración ahorita. Hubo facilitadores que solamente vieron condescendencia y no vieron la inherancia, porque cuando mandé el documento se me fueron dos y hubo quienes vieron uno y quienes vieron otro.
¿ok? Por eso estoy haciendo la aclaración. Pero aún siendo condescendencia y siendo inherancia, nadie preguntó porque estaba medio confusa, ¿sí? Y hay quienes, puedo asegurar, que se fueron a un diccionario o algo y no se no se trataba nada de irse a otro lugar, era de Deiberwood. Y esa era la aclaración que quería hacer, ¿ok? Ok, gracias. Todo era del Deiberwood. Ok, y todo lo demás, pues estaba ahí en Deiberwood. Y ahora sí, déjenme, me voy abajo. Ahora sí, entonces aquí está lo que sería el calendario. Y para la semana que viene sería otra vez ahorita lo que voy a poner va a ser algo de material, el paso 1, el paso 2 y el paso 3 para mañana, posiblemente en el transcurso del día. Y para, si Dios quiere, para el viernes voy a estar poniendo, para que no sientan que es mucho, ya lo que sería de la próxima semana para su clase asincrónica, ¿ok? Francisco. Oh, sí, maestra, a mí me pasó lo mismo que yo puse del numeral 11 la respuesta y me pusieron la nota que era del 13. Ok, ya sabes por qué. Esa es la Que me la den aclaración. por buena, pues. No, te la dieron por buena, no te preocupes. Pero no se trata de eso, es de la aclaración. Sí, no te preocupes por eso, porque no realmente calificaron pregunta por pregunta. Era nada más en general. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? No, maestra, era todo. Muchas gracias. Ok, compañeros, entonces, pues bueno, nos vamos a retirar. Déjenme cierro esto y nos vamos con... ¿Están viendo mi PowerPoint? No. Levanten la mano. No, No. ok. ¿Qué pasó? Entonces estaban viendo... Ok, está. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué les parece si nos despedimos con la oración? Y déjenme me voy aquí. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oremos. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy buenas noches y nos vemos aquí en 2.